ok. Y si te da 50 el banco, porque es un banco que, insisto, está lavando dinero, bueno, ahí decís, no, está bien, dejá que lo pongo en el banco y me dan plata. ¿Okay? Y lo que decía es que si les daba, si las cuentas que hacen les da distinto a esto, le da que conviene el banco, estaban haciendo algo mal, porque en un flujo de fondos tan sencillo como este, que no tiene inversiones de flujo, no tiene inversiones de fondos, y los signos son siempre positivos, la TIR es una buena medida de rentabilidad. ¿Sí? Bueno, ahora lo que le pregunta es algo mucho más complicado quizá, de hecho le da un Excel, ¿no? que hay que completar. Bueno, le dice, primero, ¿qué les pide? A ver si alguno me sabe decir qué les pide. Poner 100 plazos fijos en diciembre. Exacto. Que hagan que pague justo 2.000 en cada mes. Exactamente, yo tengo que poner en diciembre un plazo fijo que venza ¿cuándo? En marzo. Y ese plazo fijo, ¿cuánto me tiene que dar? 2.000 pesos. Y también me pide que haga otro plazo fijo que venza ¿cuándo? En abril. ¿Y que cuánto me tenga que dar? 2.000. Y así hasta llegar al último plazo fijo, que lo pongo, también voy al banco y le digo, mira, quiero hacer 10 plazos fijos. Te van a mirar como una loco, pero no importa. No, quiero hacer 10 porque me calza justo, una cuestión de orden. Bueno, hacer los 10 plazos fijos. ¿Y después qué hago? Bueno, ahora se puede hacer por online banking, ¿no? O sea, los 10 plazos fijos hay que hacerlos en diciembre. Claro. No con el interés. Ah, ok, yo pensé que En diciembre. renovábamos. No, en diciembre. De hecho, si vos haces un plazo fijo con toda la plata y después lo sacás en marzo y con esa plata que te sobró es exactamente lo mismo. Porque la capitalización es la misma. Te va a dar, ¿entienden lo que preguntas? ¿Capitales 18 entonces? ¿Cómo? ¿Capitales 18? No. No. Es lo que tenés que averiguar vos. Claro. Claro, se puede decir que si sacás... Vamos de vuelta. Estoy acá en diciembre. Un primer plazo fijo. El primer plazo fijo, ¿cuánta plata es? X. No sé cuánta plata es. X. En marzo, ¿cuánto me tiene que dar? 2.000. El segundo plazo fijo, ¿cuánto es? X no puede ser. X prima. ¿Cuánto me tiene que dar? En abril. 2.000. ¿Por qué no puede ser igual este X que este X? Porque si no daría más. Porque está capitalizando, no está capitalizando simple, sino que está capitalizando compuesto. ¿Sí? Entonces, el hecho de que pase más tiempo, este X como que va a ir pasando cuando se va a ir achicando. ¿Sí? Porque lo estoy capitalizando igual. Y cuando yo termine todo esto, ¿qué tengo que hacer con los X? Sumarlos. ¿Y este número cómo me debería dar? Más que 18. Porque si me diese menos que 18, la TIR no debería ser la que me está diciendo. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a hacer uno. Si yo tengo, ¿cómo es la fórmula del interés? El capital final es igual a ¿qué? Es igual al capital inicial. ¿Por qué? 1 más la tasa. Vamos a poner la tasa del 12 en la que corresponde o hay que poner la del TIR. En la del 12 te la convertimos pero es anual. porque la 12 es anual. Depende eso. Ahora vamos a ver que depende. Es verdad, pero si yo acá pongo 12%, es anual. ¿Sí? En un mes, en este caso son 3 meses. ¿Cuántas veces lo capitalizo en un año? 0,25. Un cuarto. Es 3 dividido 12. ¿Sí? Porque si yo tomo el anual acá tengo que capitalizar en periodos anuales. ¿Se explica? Una tasa, para que lo explico, una tasa del 12%. Es decir, en un año me da un 12%. En un cuarto de año, ¿cuánto me tiene que dar? También el 12%, pero elevada a un cuarto. 3 dividido 12, un cuarto. Y este capital final tiene que ser igual a ¿qué? 2.000. Y el capital inicial tiene que ser igual a ¿qué? En el caso de marzo. A X. 1 más 12 a la 3 dividido 12. ¿Sí? Si ustedes hacen esto y tiran la fórmula para abajo, el número que cuando después le dé, ¿alguien lo hizo ya? ¿Cuánto le dio? 18. Lo hizo igual con días, no con meses. Está bien. 18, 4, 6. 18, 4, 6.
Y 18,466 es mayor que 18. Por 4 sobre 11. Exactamente. ¿Se entiende el tema de la diferencia entre capitalización mensual y anual? Esta es capitalización anual. Si fuese capitalización mensual, ¿Qué? costo inicial, 1 más, acá cuánto tendría que poner la tasa mensual, 1%. ¿Y acá cuánto tendría que poner? En marzo, 3 meses. Si yo tengo la capitalización mensual del 1, en 3 meses me va a dar 1,1 por 1,01 por 1,01. Sí, perdón, eso a los efectos prácticos, porque la tasa anual del 12% no es lo mismo que la tasa. A los efectos prácticos, exactamente por lo que estuvimos viendo antes. Está bien, es eso. ¿Sí? Ni siquiera es esto. Lo que está bien es 90 dividido 365. Sí. Claro. Te va a dar 3 y moneditas, pero ese sería el número. ¿Entendieron todo? Perdón. ¿Alguno quiere que repita? No, hay que hacer el cálculo. Bueno. Listo el 1, listo el 2, vamos al 3. Entonces, el 3 es el que más miedo da cuando lo ves porque tiene 100 millones de números. Pero es muy sencillo. Y lo que tiene de interesante es que está calculado y les va a dar el mismo número que da el reporte inmobiliario. O sea, por eso lo hacen, ¿no? Es complejo en cuanto a completar los datos, pero el número que les va a dar es exactamente el mismo que considera el ente que nuclea a los alquileres en Argentina. Entonces, podemos dividir el problema en dos, el de los alquileres. La primera parte del problema de, o sea, el 3.1 si quieren, le va a dar medidas de qué? De rentabilidad. ¿Sí? Le va a decir rentabilidad bruta, rentabilidad... ¿cuáles son todas? Bueno, le va a dar la TIR, le va a dar el BAN a un 5%, le va a dar el BAN a un 2,50%, le va a dar distintas medidas de rentabilidad. Pero ¿qué pasa en la segunda parte del ejercicio? ¿Qué cambia? Le va a dar también medidas de rentabilidad. Claro, pero ya no con los alquileres fijos, los alquileres pasan a ser variables. ¿Por qué pasan a ser variables? Sí, depende de los ingresos. Dependen de los ingresos. Supongamos que la Argentina pasa a ser un país, cada vez somos más competitivos. Entonces en dólares el peso se revalúa en función a otras monedas, ¿sí? Porque, bueno, no sé, tenemos un boom de productividad. Entonces cada peso que nosotros tenemos, puedo comprar más dólares, ¿sí? Entonces me conviene invertir en dólares ahora y en el futuro voy a cobrar pesos que valen más. Entonces los alquileres van a ser variables positivos. Si crece, si G es positivo. Por el contrario, si el peso se devalúa y yo cada vez soy menos barato, digo no, que hubiese puesto esos dólares en un mercado más competitivo y ganaría plata. ¿Se entiende la diferencia entre qué pasa cuando revalúa o devalúa el peso? Y la segunda posición, la segunda opción, ¿qué es lo que cambia? Que tiene La tasa de retorno al momento de venta. Exacto, cambia la tasa de retorno en el año 10. ¿Qué pasa si cambia la tasa de retorno en el año 10? Cambia el valor de venta del departamento. Exacto. ¿Por qué cambia el valor de venta del departamento? Porque vale por alquiler futuro. Porque vale por alquiler de futuro. Exacto, pero voy más a una pregunta más, digamos, más nuclear, digamos. ¿Cómo puede ser que yo, comprando una propiedad que hoy vale 100.000, el hecho de que me cambie la tasa de interés, la tasa no de interés, la tasa de descuento, en 10 años cambia el valor de la propiedad? ¿Por qué pasa eso? Pero sí, pero ¿quién define esa tasa?
Estados Unidos, la Bueno, sí, exactamente. La Fed define y dice, bueno, mira, ahora yo antes te daba 2 pesos por cada, 2 dólares por cada 100, ahora te doy 6. Entonces vos qué decís, no, pará, ¿para qué le voy a poner un departamento? Prefiero dárselo a los Estados Unidos y que me dé 6, o al revés. Antes me daba 2, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay variables exógenas que hacen que una inversión sea rentable en este momento y que en el futuro pueda ser totalmente conveniente o totalmente inconveniente. No te convenga porque cambió una variable exógena, que no puedo hacer nada. ¿Qué hago yo contra la Fed? ¿Yo voy a llamar a Trump y decirle, che, bajame la tasa? No. No puede. ¿Eh? No puede, no. No, le podemos preguntar a Kim Jong-un, pero o no. Bueno, entonces, la rentabilidad va a cambiar en función de los dividendos o de la rentabilidad del último año. ¿Solamente va a cambiar por la rentabilidad del último año? Porque el ejercicio dice que cambia la rentabilidad, pero ¿solamente va a cambiar por la rentabilidad del último año? Imagínense, compran una casa. Lo único que va a hacer que la casa valga más o valga menos es que la Fed cambie lo... se puede poner el barrio de moda y... Exacto. Hay gente que dice, no, yo esta casa la compré 5.000, qué sé yo, Nordelta hasta hace varios años no era mucho, hasta que Constantini pasó con el helicóptero y explotó. Entonces el que tiene una casita ahí, él la compró por 2 mangos. Entonces no, el R no es lo único que hace. Hay un montón de variables que hacen que cambie el precio del activo al final. O al revés. Lo que yo creía que era iba a ser un boom inmobiliario, resulta que nada, se vino abajo por X motivo. Bueno, me hizo cambiar. Entonces lo que importa no es el R. El R es una de las variables. Lo que importa ¿qué es? Es el precio final del activo. Que obviamente si supiéramos el precio final de aquí a 10 años, bueno, seríamos todos multimillonarios, no es el caso. Entonces, esto es básicamente para que ustedes lo calculen, va a ser el proyecto, la rentabilidad del proyecto se va a medir por el BAN. Y el BAN va a ser la inversión inicial, que esto es conocido, más la sumatoria de los flujos de fondo, ¿sí? Por 1 más R, por 1 más G, que es lo que hablamos de... No, igual esto no está en las fórmulas. Lo que les quiero explicar es más el precio final, ¿sí? Sobre 1 más R a la N. Entonces, si el precio final sube mucho, ¿qué va a pasar con el BAN? Va a subir. No mucho, pero va a subir. Si el G sube, ¿qué va a pasar con el BAN? Va a subir, porque estoy subiendo los flujos de fondos, entonces estoy subiendo el valor final de esto. Si el R sube, ¿qué va a pasar con el BAN? Va a bajar, porque está en el denominador, ¿sí? Lo cual es coherente. Yo tengo proyectos alternativos que me dejan mucho rendimiento, pero básicamente con esta fórmula ustedes pueden rápidamente tener una idea de, ¿sí? Si yo les digo que el precio final del activo subió, el BAN tiene que subir. Bueno, y ahí les va a dar 3 escenarios, modificando el G, y 3 escenarios modificando la tasa del año último, que en realidad si bien lo que se modifica la tasa del año último, lo que está modificando ¿qué es? En el fondo, es el precio de tu departamento en el año último, ¿sí? En ese caso, y con esto la última pregunta a ver si se entendió, supongamos que yo compro la casa y en el último año pasa lo que pasó ahora, la Fed sube las tasas y mi inmueble se valoriza un montón. Se valoriza un montón, ¿sí? Ese inmueble mío, que yo estoy teniendo ahora, que me compré, si lo vuelvo a poner, lo vuelvo a dejar para alquilar, ¿gané plata o perdí plata? Sube. Yo me compré una casa. Justo cuando la estoy por vender, la voy a vender porque quiero salir del proyecto, listo. Sube la tasa de interés, ¿sí? Y esa casa se revalorizó. Se revalorizó un montón. Yo digo, no,
como subieron los intereses, me la voy a quedar y voy a cobrar los alquileres. ¿Gané plata o perdí plata? Pero decir al mismo valor de acción que tenías en los anteriores. No, de este. Ganaste plata. Claro, depende de lo que vaya a pasar en los próximos 10 años, del nuevo último. Exactamente. Nada, no ganaste ni perdiste, depende. Pero debería subir el alquiler también. El alquiler sube, pero vos ya ahí la casa no vale y cero lo que vos hiciste en el. La casa vale y 10, porque vos decís, ah, sí, yo la pagué por y cero, sí, está bien, pero te estás perdiendo de venderla. ¿Entendés? Ya empezás de nuevo. No ganás ni perdés plata, puede ser que ganes, puede ser que pierdas. En ese momento, seguramente con esos valores de alquiler, el reporte inmobiliario te va a dar otro tiro, porque te cambian los. Pero no puedes decir ni que ganaste ni perdiste, cambió el proyecto, te volviste a meter. ¿Se entendió? Igual eso después lo van a ver mejor en lo que es eficiencia informativa, que lo que dice la eficiencia informativa, que lo vamos a ver en el segundo trabajo práctico, es que en mercados eficientes informativamente, como los financieros, toda la información está incluida en el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, ah, no, bueno, joya, porque yo sé que la casa va a valer, el año que viene va a valer 10 millones de dólares, por decir una pavada, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la gente que tiene casas en el lugar? Y sabe que va a valer 10 millones de dólares. No es una información que vos solo la tenés. ¿Se entiende? Entonces, automáticamente todos van a ajustar los precios. Así. Pero eso lo vemos en otra clase. Bueno, si les quedó alguna consulta del trabajo práctico. Pregunta. Sí. No sé si a alguno más le pasó el ayer. ¿Este da justo 2,5 como dice el reporte inmobiliario? Porque ahí no me da Creo eso. que da 2,49. 2503. Ah, me dio 2,9, por eso tengo que revisar entonces. 2,9? No. Sí, sí, sí. No, Da 2,9 no. 2,5. El 2,503 puede ser, sí, tranquilamente. 2,503. ¿Qué está diciendo la tía? Sí, 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 no. Da porque lo hice yo hoy así. Es este. Fíjate por ahí en ¿cuánto te da vos? 2,9. No, te estás olvidando de un gasto. Sí, sí, voy a revisar las cuentas. Por ahí te estás. Fíjate el periodo de vacancia. Viste que hay un mes cada 2 años que lo perdés. Sí, sí. ¿Lo consideraste ese? Creo que sí, pero bueno, revisa. No. Bueno, porque a veces. Claro. Si da justo, Sí, 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 da justo. Da, ya te digo, con 2 decimales. Después ayudarlo. Sí. Yo me perdí cuando empezamos en la parte de compararlo con el bono de Estados Unidos, que tenés que, bueno, mínimo máximo obvio, pero después cuando tenés que compararlo con la tía. Ahí. Bueno, particularmente 2016 fue un año complicado para los bonos de los Estados Unidos porque bajaron las tasas. ¿Sí? La Fed hizo bajar las tasas el año pasado. Entonces el proyecto lo que le pedía el profesor tenía más lógica los años anteriores, cuando se veían que los bonos estaban en valores más altos. Pero lo que dice el profesor es lo siguiente. Te dice, si yo te doy todos los bonos de los Estados Unidos y te digo cuánto pagan diariamente esos bonos, es decir, yo vengo hoy y pago un bono y compro un bono de los Estados Unidos, ese bono en ese día me va a pagar un precio aquí a 10 años. ¿Sí? Si esa rentabilidad que te da el bono es mayor que la de la casa, la de poner una casa y vivir de los alquileres, y cobrar los alquileres, ¿qué te conviene, el bono o la casa? Por cada peso que pongas en la casa te va a dar menos que por cada peso que pongas en el bono. ¿Sí? Bueno, se considera que el bono de los Estados Unidos es el activo más seguro del mundo, el bono de los Estados Unidos. ¿Por qué es el activo más seguro del mundo? Porque tienen la máquina de imprimir los billetes. Como ellos lo único que tienen que hacer, llegado el caso, va a ser un problema de inflación mundial después. Pero como vos estás considerando tu casa en dólares, es lo mismo. Porque yo te digo, ¿en qué modelo la estás considerando? En dólares. Entonces se considera que el bono de los Estados Unidos es más seguro que la casa. Así que cualquier cosa. Entonces, entre un bono que te da 2,5 y una casa que te da 2,5, ¿qué te conviene? ¿El bono o la casa? El bono, porque es más seguro. ¿Sí? Porque es lo que estamos diciendo. La casa te la pueden romper. Sí, también puede desaparecer de Estados Unidos, pero es menos probable en 10 años. Te pueden robar la máquina.
Bueno, pero antes el bono de los Estados Unidos, antes de 2016, por eso hice el primer comentario, no daba 2,5, daba 3 o 4. Entonces todavía más a favor del bono de los Estados Unidos, porque no solo que es más seguro, sino que me da más plata. Particularmente en la Argentina, que después la lógica que les hace el profesor, primero porque hay muchos que somos, yo soy Taraborelli, somos descendientes de italianos, ¿no? Y el italiano, seguramente como otro tipo de, invierten en ladrillo, lo que decís es invertir en ladrillos. Entonces vos crees que tenés más seguridad. ¿Sí? Y segundo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Vos querés invertir en ladrillo? En la casa, el ladrillo, todo. Entonces, históricamente, y el segundo gran impacto que tiene la Argentina, yo no estaba, yo soy categoría 86, pero es lo que se explica siempre, que el único derecho de propiedad que nunca se tocó en la historia de la Argentina fueron las casas. Todo el resto de los derechos de propiedad, bueno, está ahí, sí. ¿Hubo video terrorista o video ocupaciones? No, bien. Claro, tierra de explotación, no de casas, no es que venía vos y, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que en 5 años te digan, bueno muchachos, alquiler que no, casa que no está alquilada, a partir de ahora me tienen que pagar un impuesto. Entonces, por eso, el argentino siempre piensa que el ladrillo es lo más seguro. Ahora, en términos racionales, no es lo más seguro, lo que está haciendo el ejercicio sirve para eso. Pero se entendió, no sé si respondí tu pregunta de por qué te piden hacer esas cuentas. Contame, si no te dejó claro. No, igual lo mío por ahí era más básico porque tenía que calcular la rentabilidad de toda la serie y no estaba... No te pide eso. No, te dice, busca en Excel el máximo. No, eso sí, máximo, mínimo. Y mínimo, listo. ¿Y después qué pide? Y después... ¿Cuándo fue la última vez que tus bonos tuvieron una TIR como la TIR que reporta RI? Sí. Es 2,5, entonces Sí. yo tenía que comparar una TIR contra 2,5. No, tenés que fijarte en qué año, Sí. tenés que ir para arriba, desde el último para arriba, fijarte cuando está 2,5. Entonces te va a decir, el último día que fue 2,5 fue en septiembre del 2016. ¿Sí? De vuelta, este ejercicio tenía mucha más lógica cuando los bonos de los Estados Unidos estaban más altos. ¿Sí? Porque vos decías, bueno, ¿cuándo fue la última vez? Y la última vez fue en el 90. Pues si te hablo. Y si no, te das cuenta que nunca va a ser conveniente ladrillos. Pero bueno, la verdad que los bonos de los Estados Unidos son papel. Ladrillos es una casa, la tienes ahí. Una consulta. Sí. ¿Por qué en el reporte inmobiliario la tasa de retorno te da 2.02? ¿Cuál es la diferencia con el retorno? Creo que el 2.02 es la anterior, la del año pasado, o es la que está, o es la de este año. Estaba en el reporte inmobiliario, queríamos mirar cuál también correspondía. O la rentabilidad bruta, porque daba 2,02. ¿Dice la tasa interna de retorno?